¿Por qué los españoles, Gustavo, nos preguntamos siempre continuamente quiénes somos? Esto es algo por lo que a mí se me alcanza, sí, que no sucede casi en ningún otro país, quizá un poco en Rusia. Muy bien, pero no sé, un chino, un japonés, un francés, un italiano no se pregunta qué es Italia, qué es Francia. Bueno, lo que yo quiero decir ahí, quiero subrayar una vez más, es que esto no tiene nada que ver con el narcisismo. Esto no es una cosa de narcisismo psicológico, de mirarnos el ombligo. Yo creo que los españoles nos preguntamos por España con esta densidad realmente extraña y rara comparativamente, porque España misma es un problema filosófico que nos desborda. Es decir, los que estamos viviendo en España estamos embarcados, por así decir, en una aventura histórica, literalmente histórica, que nos desborda y que no podemos definirla simplemente en términos tan sencillos como podríamos definir Suiza o Checoslovaquia, ¿verdad? Y entonces, como quiera que al final de este siglo, bueno, ya acabó el siglo, ¿verdad? En los primeros días del siglo XXI, todavía muchos españoles se sienten compensados por el hecho de ser europeos. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, yo creo, de esto que decíamos antes, de cómo el género mata a la especie. Esto es muy importante, lo que quiero decir. El decir España es Europa, por eso el libro se llama España frente a Europa, decir España es Europa, para muchos españoles, concretamente para los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, decir, atención, España es Europa quiere decir no somos españoles. Nosotros somos europeos, no españoles. Eso está claro y explícitamente dicho por estos nacionalistas radicales. Pero lo importante y lo menos conocido es que para la inmensa mayoría de los demás, y entre ellos cuento a un artículo de Javier Pradera en El País de estas Navidades pasadas, no me acuerdo qué número es, pistas para el tercer milenio, y entonces hablaba de qué será de España. Literalmente este es el sentido para la inmensa mayoría de los españoles, en el próximo milenio, España, gracias a que es Europa, podrá olvidarse ya de que es español. No se olvidará, ¿verdad? No se olvidará, pero será un recuerdo irrelevante, ¿verdad? Será una condición histórica que ya puede dejarse. ¿Por qué? Porque lo importante es ser europeo. El ser español es una cuestión de génesis, pero... ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Lo niego. Lo importante es ser español. Es decir, es más importante ser español que ser europeo. Esa es la tesis fundamental del libro. Y entonces el libro trata de demostrar que la importancia para los españoles es el ser españoles y no ser europeos. Y como esto es un problema muy serio, es un problema filosófico si los hay, ¿verdad? No se puede abordar más que utilizando toda la artillería propia del caso. Y naturalmente la incultura, la mala fe, la perversidad, la ignorancia de nuestros colegas que nos rodean es tal que cuando uno intenta analizar lo que es el imperio, llega a tal grado la estrechez de la conciencia de ciertas gentes que cuando oye hablar alguien de imperio, lo primero que dice es José Antonio, por ejemplo, ¿no? Lo cual quiere decir que en su mente, en su sistema de palabras y estímulos, pues no tiene, por ejemplo, el imperio de Alejandro y otras cosas. Es decir, se hace un test, pero este test para muchos resulta que es el certificado de ser de izquierdas, es el colmo. Y entonces ya, eso es demasiado, eso es demasiado. Y entonces, yo sinceramente, yo me he encontrado los casos, el que nada más al hablar de imperio o de España se sonríe, yo esto lo tuve en Oviedo, y voy a decir lo que pasó porque además está publicado. Yo pronuncié una conferencia en Oviedo sobre este tema. Nada más hablar de España, alguien se sonrió en el público. Y yo, para marcar el nivel que yo me iba a mover, porque yo iba en serio, dije, y si alguno se sonríe cuando yo pronuncie España, yo me sonrío de su puta madre. ¿Verdad?